asesoramiento político de Fernando Belaúnde Terry, a cargo del correligionario Francisco. A mediados de los años. Político de Fernando Belaúnde Terry, a cargo del correligionario Francisco. A mediados de los años. Político de Fernando Belaúnde Terry, a cargo del correligionario Francisco. Queridos correligionarios, secretario general, Berta, un fuerte abrazo, beso siempre cariñoso, que conocemos hace para saludarlos a todos los que me acompañan aquí en la mesa y por supuesto a las correligionarias y a los correligionarios de Acción Popular. Acá está la ideología de Acción Popular. Acá está el Perú como doctrina. Yo soy testigo de cómo se hizo este libro, pero también escuchaba cuando era niño que un caballero andante que se trasladaba por el corazón profundo de los Andes, cuando un día llegó al aeropuerto de Limatambo, no Jorge Chávez, porque inauguró, en un cuatrimotor de Fose, un periodista se le acercó y le dijo: y bueno, usted habla de esto, habla del otro, pero ¿cuál es la ideología de su partido? Y él dijo: el Perú como doctrina. Eso generó desconcierto. ¿Cómo el Perú, como un país, puede ser doctrina? Ya Fernando Belaúnde había hablado, había tenido muchos discursos relativos a la problemática de nuestro país en aquella época. Y es en esos momentos que restablece, no digamos restablece, sino establece una nueva relación con mi padre, el filósofo Francisco Miró Quesada Cantuarias, que escribió este libro. Y él me lo decía: siempre di que yo no hice la ideología, que la ideología la hizo Fernando Belaúnde Terry con sus ensayos y con su mensaje, pero di que yo interpreté la ideología. Y este libro es la interpretación rigurosa, sistemática, filosófica del Perú como doctrina. Muy bien. ¿Qué significa? En el académico, una costumbre, mala costumbre que tengo yo por los más de 45 años de catedrático en la universidad. Y la pregunta y la respuesta, del Perú como doctrina es sintetizarla en este concepto. Es la tesis de que la historia y la tradición del pueblo peruano constituyen la fuente de inspiración y acción política del Partido Acción Popular. Ello significa que Acción Popular
se inspira en el pueblo peruano, en su historia y en su tradición, hecho de que el pueblo peruano, los peruanos como entidades individuales y cuerpo social, inspiren un movimiento político, quiere decir que el ser humano, la nación peruana, debe ser reconocida en su plenitud y dignidad. El Perú como doctrina no es el Perú geográfico, no es el Amazonas que tanto navegó Fernando Belaúnde Terry, cuando él me decía que tenía todo un plan fluvial para el continente americano que empezaba en el Orinoco y terminaba en el río La Plata. No se pudo desarrollar, era una especie de marginal fluvial. No es tampoco Machu Picchu, no, el maravilloso Machu Picchu que trae tantos admiradores de todas partes del mundo. Tampoco es la maravilla de la cordillera de los Andes, sobre todo de la cordillera Blanca. No, Belaúnde vio lo esencial del Perú, vio a las peruanas y a los peruanos, se inspiró en el ser humano, en lo que hacían las peruanas y los peruanos, se inspiró en las comuneras y en los comuneros, se inspiró en las tribus, las mujeres de la selva y también de los hombres que trabajan en las tribus de nuestra selva, de la profundidad de la Amazonía. Y se inspiró en el hombre costeño, en el pescador, en el trabajador, aquel que todos los días se levanta para sacar adelante a su familia y enfrentarse a la problemática de la vida. Es decir, el Perú como doctrina es una ideología humanista. Y bien lo ha dicho el secretario general, la diferencia que hay, no somos liberales porque nuestro pensamiento no es mercadocéntrico. Estamos en contra de establecer estados totalitarios por una tradición democrática profunda. Tampoco somos marxistas-leninistas. Creemos en Cristo. Muchos creen, otros no. Creemos en Dios, pero tampoco somos social cristianos. Acción Popular tiene una ideología propia. Esa ideología, conocida incluso por aquellos que no militan en el partido. Y aquellos que no militan en el partido saben muy bien que la ideología de Acción Popular es el Perú como doctrina. Pero cuando uno le pregunta, ¿y qué tipo de ideología es? ¿Es liberal? ¿Es socialista? ¿Es marxista? ¿Es social cristiana? ¿Qué tipo de ideología es? Y entonces la respuesta es una ideología humanista. José Carlos Mariátegui decía que el socialismo en el Perú no era ni copia ni calco. Bueno, lo que no es ni copia ni calco es el Perú como doctrina. Esto es creación heroica de peruanos. Esta es una ideología elaborada por peruanos. Esta es una ideología elaborada por un hombre que asumió al Perú en su totalidad y por un filósofo que interpretó el concepto ideológico del mensaje de Acción Popular. De ahí que Francisco Miro Quesada Cantuaria, mi padre, define a la ideología de Acción Popular como un humanismo situacional, porque se inspira en las peruanas y en los peruanos, en el ser humano, debido a que el humanismo es universal. El pensamiento humanista universal nace en Europa. Es largo eso, no voy a hablar sobre ello, pero evidentemente
uno de los grandes exponentes del pensamiento humanista universal fue el filósofo alemán Immanuel Kant, que dijo esta frase que se llama el principio de autotelia, autos uno y telos fin en uno mismo. El hombre, el ser humano, es un fin en sí mismo y no un medio o instrumento al servicio de otros hombres. De ahí que sobre eso se deducen una serie de consecuencias. Pero para ello, porque el tema es muy largo, por supuesto, en algún otro momento, esto es como para editar un curso, realmente. Pero para ello, Acción Popular, el Perú como doctrina, genera una serie de consecuencias. Se deduce del Perú como doctrina una serie de consecuencias. Y la más importante, que creo que todo populista debe tener no solamente en el cerebro, sino en el corazón, para entendernos mejor, para entendernos y asumirnos más allá de nuestras diferencias. Fernando Belaúnde Terry, inspirado precisamente en lo que hace la comunidad andina, habla de la ley de la hermandad. La ley de la hermandad es fundamental, clave. El Perú como doctrina se fundamenta en la solidaridad entre los seres humanos para alcanzar la sociedad justa. La solidaridad para alcanzar la sociedad justa. Una sociedad justa es una sociedad que tiene como utopía llegar a que todos los seres humanos se desarrollen plenamente y que puedan afirmar plenamente su dignidad. Una sociedad justa es una sociedad no arbitraria, donde alguien quiera imponer su voluntad por la fuerza, como hacen las dictaduras. Una sociedad justa es una sociedad simétrica, donde se busca fundamentalmente la igualdad, no el igualitarismo, la igualdad en todo lo que en la diversidad. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental, es un derecho humano. ¿Qué cosa es lo justo para los peruanos? Antiguamente se hablaba de la justicia distributiva, ya Aristóteles hablaba de eso. Es todo lo que a aquello nos pertenece, pero nos pertenece no en lo personal. Que a mí me pertenezca este saco que me he comprado es un asunto mío. Que nos pertenezca en lo social. En consecuencia, a todos los peruanos les pertenece educación de calidad, salud de calidad, cultura, bienestar, trabajo. Le pertenecen muchas cosas en cuanto sociedad, no en cuanto a lo individual, sino que tenemos que pensar en que la sociedad justa es aquello en donde se puede lograr el beneficio integral, pleno y total del ser humano. Eso es fundamental. Pero el Perú como doctrina se deriva una serie de consecuencias, no solamente del humanismo, una por supuesto muy importante, y yo podría decir que es la niña en los ojos de Fernando Belaúnde Terry. Creo que tenía varias, pero esta es cooperación popular. Cooperación popular, nacional y municipal. Y ojalá, querido secretario general, no están mal al fin y al cabo, los municipios que hemos logrado. Yo pensé que era un número menor. Bueno, porque siempre uno ve las cosas un poco de manera pesimista a veces, ¿no? Y crítica, por supuesto, porque si no somos autocríticos, el partido pues no va a salir adelante. Y en consecuencia, hay que poner en práctica,
ojalá que nuestros alcaldes puedan poner en práctica Cooperación Popular Municipal, que fue un proyecto que desarrolló nuestro funcionario Pedro Morales en Huancayo. Yo lo vi, yo lo conozco, él lo desarrolló, lo aplicó por primera vez en Huancayo. Eso es así, esos son hechos que he visto, porque además yo de niño, casi niño, tenía 15 años, cuando vi escribir a mi padre este libro, en su máquina de escribir, no computadora, no, en su escritorio, en su casa de Arnaldo Márquez 2006 en Pueblo Libre, que después que este libro lo escribió, lo llevaba a conversarlo y a discutirlo con Fernando Belaúnde, que vivía unas cuantas cuadras en Inca Ripa. Este libro no es un libro impuesto, este es un libro discutido, hablado y conversado con Fernando Belaúnde Terry y aprobado en su totalidad por Fernando Belaúnde Terry. No fue una imposición, fue producto del diálogo, de la conversación, del entendimiento. Y ese es el ejemplo que debe haber en Acción Popular, donde nadie debe imponerle a nadie, sino que debe haber al diálogo, entendimiento, porque acá tiene que cumplirse la ley de la fraternidad. Voy a seguir, espero no me pase. El único tirano que no podemos superar. Equilibrio hombre-tierra. Lo convierte a Fernando Belaúnde en un precursor del movimiento ecológico. Pero esto tiene que ver mucho con la agricultura. Y eso lo aprendió Fernando Belaúnde Terry cuando veía las faenas en las comunidades. Hará ya unos años, 1992, un grupo de populistas decidimos ir a Apurímac, ir a Chinchero, a ver cómo se hacía la faena, a donde se fundó Acción Popular y a donde Fernando Belaúnde decía, el pueblo lo hizo. Entonces, es producto del equilibrio que debe haber entre el medio ambiente y el ser humano, más aún ahora necesario, sobre todo con el problema que tenemos del calentamiento de la tierra. Yo considero que con este mensaje del equilibrio hombre-tierra, Fernando Belaúnde es un precursor de los movimientos ecológicos que se han desarrollado modernamente. Entonces, Acción Popular, a futuro, cuando candidate y tenga un candidato a la presidencia de la República, en su programa debe de tener también qué cosa es lo que debemos hacer con el medio ambiente. El equilibrio hombre-tierra nace también de una enseñanza profunda, anterior al imperio de los incas, que se remonta a la cultura caral. El Perú tiene 5.000 años de historia. La cultura caral se desarrolló más o menos en la misma época en que se desarrolló la primera dinastía egipcia. En consecuencia, hay mucha sabiduría y mucha enseñanza que debe de tomarse de la historia y de nuestro pueblo. Acá en esta ideología hay un método, se llama método anabásico, que consiste en tomar como referencia las creaciones, los inventos, los aportes históricos y actuales de los pueblos para llevarlo a la realidad, pero aplicando la tecnología moderna. Ese es uno de los mensajes que está en la ideología de Acción Popular. El equilibrio hombre-energía, es decir, también vinculado con el otro. De eso hablaba mucho, porque otros también escribieron sobre la ideología de Acción Popular. Jorge Díaz León, más conocido en Trujillo
como el macho salvaje, acá somos así. Belaúnde habla del equilibrio hombre-información. Todo el mundo tiene derecho a la información. ¿No es cierto que el derecho a la información es un derecho humano? El acceso a la información. Nadie puede estar excluido de la información. Pero la información la dan los medios de comunicación. En consecuencia, los medios de comunicación, y les habla una persona vinculada históricamente también a un medio de comunicación y a la historia de los medios de comunicación, deben de actuar responsablemente en las funciones, porque tenemos una gran responsabilidad también respecto a la dignidad del ser humano. Tenemos una gran responsabilidad de defender la libertad de expresión. Por eso aquí hemos escuchado cómo Fernando Belaúnde Terry, yo estuve en ese momento mirando a don José de San Martín, dijo: queda restablecida la libertad de expresión en el Perú. Eso. Se habla de planificación, del mestizaje de la economía, lo privado y lo público. Todo esto que tenemos aquí, que habla Fernando Belaúnde, lo va tomando de las experiencias del pueblo peruano. Por ejemplo, se habla de conciencia geográfica. ¿Quién más que Belaúnde? De hablar de conciencia geográfica. Porque Belaúnde tenía la costumbre, y hay que recordar muy bien, como dice nuestro querido secretario general, tenía la costumbre de hablar mucho también de sus proyectos a todos los que lo conocían. Y cuando yo un día lo fui a entrevistar para el suplemento dominical del comercio, agarró y me sentó y me sacó unos mapas y me empezó a explicar qué cosa iba a hacer. Porque era un obsesionado de su obra, porque sabía que esa obra era por el beneficio del Perú. Y obviamente me habló de la marginal de la selva, entre otras obras que todos sabemos que él hizo y él realizó. Justicia distributiva, esto es fundamental. ¿Cómo lograr un crecimiento económico, un beneficio económico para que la riqueza, y no solamente la riqueza económica, sino la riqueza cultural, esté al alcance, la riqueza educacional al alcance de todos los peruanos? Culto al trabajo, política de ocupación plena, esto es importantísimo. Por eso toda esa política relacionada con la ocupación, ¿no?, de la Amazonía, que es fundamental. Estado de servicio. Acción Popular plantea un estado de servicio. Y obviamente, de acuerdo con un amigo español, me dijo: entonces ustedes son como el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español. Y obviamente, más allá de que seamos o no, hay algo muy importante: el estado de servicio. Un estado que tiene que estar al servicio del pueblo. Y obviamente ahora tenemos un estado en crisis. Bueno, ese estado requiere una reforma profunda para que realmente el pueblo peruano se sienta identificado con el estado y que pueda ese estado servir a la sociedad. Platón decía, hace ya más de 2000 años, en la República, que la única razón moral, escuchen, que la única razón moral que justifica que una persona, o sea, nosotros que estamos aquí en un partido político, participe en la polis, es su capacidad de servir a los demás. Y eso así lo entendió Fernando Belaúnde Terry. Servir a los demás, hacer un Estado que esté al servicio del pueblo peruano, no al revés. Y no solamente por esa respuesta
muchas veces que se da, me tienen que servir porque pago impuestos. Hay muchos peruanos que no pueden pagar impuestos. Te tienen que servir porque eres un ser humano, por el hecho de ser humano, y porque el Estado no debe estar al servicio de ningún grupo de poder político ni económico, sino tiene que estar al servicio de todos los peruanos, sin ninguna, y peruanas, sin ninguna forma de discriminación. Entonces, esta función del Estado es central en la ideología de Acción Popular. Función social de la propiedad, abastecimiento pleno, libertad plena, el triple culto que se inspira en las tres antiguas normas que son enseñanzas de la cultura andina: culto al trabajo o laboriosidad, culto a la verdad o veracidad, culto a la honradez o a la honestidad. Cuando decimos que la ideología de Acción Popular es humanista y que el hombre es un fin en sí mismo o un medio o instrumento al servicio de otros seres humanos, no puede estar en esa condición. El humanismo nos lleva a que se cumplan ciertas consecuencias. Se ha dicho con razón sobre Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Esencialmente, aquí Julio Chávez dijo por qué Acción Popular era democrática, nacionalista y revolucionaria. Y eso se deduce precisamente del humanismo. Pero quien es humanista y asume el humanismo, porque una cosa es decirlo y otra cosa es asumirlo. Quien es humanista y asume el humanismo debe de actuar en condición. No debe actuar solamente porque es así, sino en condición. Debe haber una íntima relación entre el pensamiento y la acción. Y esto es fundamental. Muy bien. Quien es humanista tiene que ser antiimperialista. Acción Popular, si es humanista, es antiimperialista. Porque no podemos aceptar que un país domine a otro país. No podemos aceptar que Rusia domine a Ucrania. No, porque se convierte Ucrania entonces un medio al servicio de Rusia. Eso es primero. En segundo lugar, el humanista tiene que ser antirracista, porque el racismo es de las peores formas más brutales y crueles de discriminar al ser humano por el color de su piel. Y sobre todo un país como el Perú, que es pluriétnico, que es plurilingüístico y que es pluricultural. En consecuencia, tenemos que descartar ese tipo de conductas. El humanismo conduce a una sociedad justa, porque en una sociedad justa, en una sociedad injusta, la clase, el grupo dominante, utiliza al grupo dominado como medio, como instrumento. No lo digo yo, no lo está diciendo Pablo Miro Quesada Rada. No, está en la ideología del Acción Popular. Yo lo único que estoy haciendo es transmitiendo algunas ideas y resumiendo. Y como bien se ha dicho, hay que regresar a nuestras raíces, recuperar nuestras raíces. En consecuencia, pues, es otra deducción. Pero también somos antitotalitarios porque creemos en la democracia. La ideología de Acción Popular se indica que este partido es nacionalista, democrático y revolucionario. Nacionalista, ¿por qué? También ya lo han dicho. Nacionalista porque afirma la esencia de lo peruano. Nacionalista porque lo que busca es esa
reconocimiento de lo que significa el Perú como sociedad, lo que significa el Perú como cultura, lo que significa el Perú como civilización y como lo que significa el Perú también como destino, porque el Perú tiene un destino y el destino del Perú está en nuestras manos. En segundo lugar, el partido se declara democrático. No puedo hablar mucho de eso, porque hay una serie de pruebas, no solamente cuando Belaúnde estuvo en el gobierno, su defensa por la democracia, también fuera del gobierno defendió la democracia. Acción Popular siempre defendió la democracia. Acción Popular jamás estuvo y jamás y nunca debe estar al servicio de ninguna dictadura, sino debe estar al servicio de la democracia, de la libertad del pueblo peruano. La democracia es la conjunción de 4 elementos fundamentales que siempre debemos defender. El primero, la libertad del ciudadano. El segundo, la igualdad entre todos nosotros. El tercero, que significa fundamentalmente la dignidad, que es el ser humano, el hombre, la mujer, que vale por sí mismo, valemos por el hecho de ser persona, por nuestras condiciones intrínsecas, no extrínsecas. No valemos por lo que tenemos, valemos por lo que somos. Y por eso en la democracia se dice un ciudadano, un voto, porque valemos por lo que somos, por eso. Y después, el autogobierno, autogobernarnos, decidir nuestro destino, darnos nuestro gobierno. Y es que así yo invoco también la importancia que tiene que haber sobre el desarrollo de la democracia interna en nuestro partido, del diálogo democrático entre todos nosotros, porque al fin y al cabo siempre hay algo que nos une. Nos une que haya más justicia, nos une el Perú como doctrina, nos une ideales, nos une valores que están ahí, que están latentes, pero que tienen que salir adelante, que tienen que ser expuestos al pueblo peruano para que saquemos adelante nuestros proyectos, nuestras ideas a futuro. Acción Popular es un extraordinario legado. 66 años, porque ya a veces cuando pasa el tiempo, a veces uno se olvida de las fechas. 66 años. Pues precisamente sobre la revolución. La revolución no consiste solo en el cambio de las estructuras sociales, políticas y económicas, ni solo en el desplazamiento de una clase por otra. Para que haya una auténtica revolución debe producirse un cambio de vigencias, es decir, se hayan cambiado las convicciones y los fundamentos más profundos de la sociedad que se quiere transformar. Yo me acuerdo que Fernando Belaúnde Terry hablaba de la Revolución Verde, que era la gran transformación en el campo. Hablaba de la Revolución Azul, la gran transformación en el mar. Hablaba de la revolución por la inteligencia, que era mejorar la educación. Hablaba de la revolución por el bienestar integral del ser humano. Picos y palas para la revolución sin balas. Y eso es lo que tiene que hacer por la Acción Popular. Esa es la enseñanza de Acción Popular. Es por eso que cuando hablamos de la ideología de Acción Popular, estamos hablando de un conjunto de ideas creadas por peruanos, referidos precisamente a un concepto fundamental. Y ese concepto fundamental radica
en el reconocimiento profundo del ser humano. Acá nos han pasado un pequeño corto cuando llega Fernando Belaúnde Terry del famoso discurso que dio en el Uruguay, en esa casa que queda cerca de Montevideo, en un lugar hermoso, en un bosque hermoso que lo rodea. Curiosamente los uruguayos le llaman pueblo, ¿no? A esa casa. Y acá pongo el testigo a mi esposa Anita, que me acompañó a Uruguay, ¿no? Bueno, queda muy cerca de Punta del Este. Yo fui a ese sitio. Yo fui al lugar donde Fernando Belaúnde Terry dio uno de los discursos más extraordinarios de la historia en ese lugar en defensa de los intereses de América Latina. En consecuencia, el Perú como doctrina nos deja y nos da una enseñanza, pero también hay que conocerla. Alguien hará un esfuerzo, pero este libro tendrá que reeditarse, o mejor ahora ya ponerlo en la web para que los jóvenes lo lean. ¿Por qué? Porque esta es nuestra carta de presentación. Si te gusta, vienes. Si no te gusta, ¿qué vamos a hacer? Muy bien. Pero esto significa que aquí hay un mensaje, que aquí hay un proyecto, que aquí hay una concepción del mundo que es una ideología, y que ese mensaje y ese proyecto debe de ser conocido por todos los populistas. Pongamos este libro en la web, pero además de este libro, lo que sucede es que yo tengo una bibliografía muy grande sobre Acción Popular, porque obviamente mi padre hizo la interpretación, acá está, pero tengo ensayos de Valentín Paniagua, tengo ensayos de otros expopulistas u otros que todavía quedaron en Acción Popular. Yo mismo me atreví a hacer un ensayo para interpretar, para comprender, porque para que no muera una ideología tiene que seguir viva, pero una ideología está viva en el corazón del pueblo, en el cerebro del pueblo. Para terminar, yo quiero concluir con estas dos frases. Podría decir muchas cosas más se puede decir sobre la ideología de Acción Popular, pero siempre, pues, los demás, como se dice en democracia, tienen derecho a la palabra. Pero voy a terminar con dos frases de Acción Popular. Dos frases de Fernando Belaúnde Terry. El 15 de junio de 1956 decía en la radio, y hay que grabárselo eso aquí en la cabeza: no tocamos doblegado las puertas para las ciegas, ni buscamos la ayuda de los poderosos. No tocamos doblegado las puertas para las ciegas, ni buscamos la ayuda de los poderosos. Fuimos en cambio al encuentro de los humildes, de los débiles, y es en gran parte a ellos a quienes le debemos nuestras fuerzas. Eso es la Acción Popular. Eso es la Acción Popular. Pero
Ojo con lo que nos dice la UNE. Tener ideales no cuesta nada. Lo que cuesta es practicar. Con todo lo dicho, Acción Popular nace del pueblo, profundo del Perú. Acción Popular es del pueblo, está con el pueblo y está para servir al pueblo. Adelante, Belaúnde, adelante, Acción Popular. Yo no estaré tal vez aquí, pero siéntanme presente, porque el día que físicamente no pueda subir estas gradas ni hablar desde este estrado, tengan ustedes por seguro, si cumplen sus deberes partidarios y patrióticos, si luchan por la permanente implantación de la democracia, estarán recibiendo desde el más allá el eco de mi voz fraternal y aprobatoria.